El silencio en nuestro apartamento siempre ha tenido un peso, una textura. Es el silencio de la medicación que aplana los bordes afilados de la realidad, dejando todo un poco borroso, un poco sordo. Mi hermano, Mateo, lo llama paz. Para mí, es una tregua tensa. Él se mueve por la cocina, el sonido de la cafetera es un ancla en la mañana, un ritual que me dice que el mundo de afuera sigue existiendo, predecible y sólido. Me observa de reojo mientras tomo mis pastillas, una por una, con un vaso de agua. Sus ojos no juzgan, pero cargan con el peso de años de mi fragilidad. ¿Dormiste bien, Javi?, pregunta. Su voz es tranquila, medida. La misma voz que usaba para calmarme durante los episodios de mi adolescencia, cuando las paredes susurraban y las sombras se alargaban con intenciones hostiles. Asiento, aunque la palabra bien es un país extranjero para mí. Dormir es solo sumergirse en una estática diferente, un océano de susurros sin forma. Nuestro padre, Andrés, nunca pregunta. Lo oigo moverse en su habitación, el tintineo sutil de una botella. Su silencio es diferente al de Mateo. El suyo está hecho de alcohol y de un dolor tan viejo que se ha fosilizado. Nuestra normalidad es esta, un trípode inestable. Mateo es el pilar que nos sostiene a ambos, a mí de mi propia mente y a mi padre de su propia pena. Enciendo la televisión, buscando el ruido blanco de las noticias matutinas, algo que me confirme que el guión del mundo no ha cambiado durante la noche. Los presentadores hablan del tiempo, de política, de deportes. Todo es insípidamente normal. Pero a veces, cuando miro por la ventana, siento una disonancia, como una nota desafinada en una sinfonía que solo yo puedo oír. Ayer por la noche, durante un instante, la vi. La luna. No era el disco pálido y familiar. Por un segundo, palpitó con una luz anaranjada, enfermiza, como un carbón moribundo en la oscuridad del cosmos. Parpadeé, el corazón martilleando contra mis costillas, y ya no estaba. Volvía a ser la de siempre. Una alucinación, me dije. El cansancio, el estrés, las viejas grietas en el muro de mi mente. Mateo me encontró en el pasillo, con la respiración agitada. ¿Otra vez?, preguntó, y la compasión en su voz me dolió más que cualquier acusación. Ignoro la memoria, la empujo hacia el fondo, al baúl donde guardo las caras en las manchas de humedad y las voces en el viento. Intento concentrarme en el café, en la textura de la taza entre mis manos. Pero entonces, la presentadora de las noticias interrumpe la programación. Su rostro está tenso, su voz ha perdido la calma profesional. Tenemos informes de última hora sobre un objeto no identificado detectado en una trayectoria de colisión con la luna, dice. Mateo se detiene, la taza a medio camino de sus labios. La pantalla muestra una simulación por ordenador, un punto de luz acelerando hacia el orbe gris. Los expertos hablan de velocidades imposibles, de una detección tardía. El pánico empieza a filtrarse a través de la televisión, una onda de choque global. Yo no siento pánico. Siento una helada y terrible validación. No era una grieta en mi mente, era una grieta en el cielo, y la piedra que la había provocado estaba a punto de caer. Mateo apaga la tele. Será un error, siempre lo es, dice, pero su voz carece de convicción. Me mira, buscando una reacción, quizás esperando que me desmorone para poder volver a su rol de protector. Pero yo estoy extrañamente tranquilo. No me estoy volviendo loco.
El mundo se está volviendo loco conmigo. Miro por la ventana hacia el cielo diurno, sabiendo lo que encontraré allí cuando caiga la noche. La normalidad no era frágil, era una mentira. Y la prueba de ello estaba a punto de ser grabada a fuego en la cara de la noche para que todos la vieran. Por primera vez en mi vida, no temía a lo que mi mente pudiera mostrarme. Temía que el resto del mundo finalmente viera lo mismo que yo. El silencio en el apartamento ya no es de tregua. Ahora es el silencio que precede a un grito universal. El impacto no fue un estruendo, fue un destello silencioso que iluminó el planeta. Durante 24 horas, el mundo contuvo la respiración. Los canales de noticias transmitían sin parar, mostrando imágenes borrosas de los telescopios, un punto de luz incandescente donde antes solo había polvo y cráteres. Los expertos teorizaban, los gobiernos emitían comunicados tranquilizadores que no tranquilizaban a nadie. El miedo era palpable, una corriente eléctrica que unía a la humanidad en una vigilia global. Mateo se sentó a mi lado en el sofá, su fachada de calma resquebrajada, pegado a la pantalla como el resto del mundo. Y entonces, tan repentinamente como empezó, paró. A la mañana siguiente, los noticieros hablaban de una lluvia de meteoritos inusual que se había disipado. Los comunicados oficiales se retractaron, citando errores de calibración en los instrumentos. Los videos desaparecieron de Internet. Los foros de debate fueron cerrados. El pánico global fue borrado, como si alguien hubiera apretado un interruptor maestro. El mundo exhaló un suspiro de alivio colectivo y siguió adelante. Pero para mí, el evento no había terminado. Acababa de empezar. Aquella noche salí al balcón. El aire era frío, la ciudad abajo era un tapiz de luces indiferentes, y arriba, en el cielo, colgaba la prueba de mi sanidad y la locura del mundo. La luna estaba en llamas. No era una metáfora. Era una herida abierta en el cosmos, un ojo anaranjado y supurante que sangraba luz sobre la oscuridad. Volutas de plasma carmesí se retorcían en su superficie y un halo de color óxido la rodeaba, tiñendo las nubes cercanas con un resplandor fantasmal. La frase se formó en mis labios, un mantra silencioso y aterrorizado. La luna está en llamas. Me volví hacia Mateo, que había salido detrás de mí. «Mira», le susurré, la voz rota. «¿Lo ves ahora?» Él levantó la vista. Su rostro, bañado por la luz anaranjada que para mí era innegable, permaneció impasible. «Estoy viendo la luna, Javi», dije en voz baja, como se consuela a un niño. La misma de siempre, pálida, silenciosa. Tal vez deberíamos subir un poco la dosis. Su reacción me dejó sin aire. No era mentira. Él realmente no la veía. El disruptor no fue lo que golpeó la luna. Fue el silencio que vino después. La negación. Y el hecho de que ahora estoy solo en una realidad que nadie más comparte. Me encerré en mi habitación, revisando frenéticamente la red, buscando una sola imagen, un solo testimonio que corroborara lo que mis ojos veían. No había nada. Era como si el evento nunca hubiera ocurrido. La historia había sido reescrita en tiempo real, dejando mi percepción como una anomalía solitaria. El verdadero terror se instaló entonces. No era que yo estuviera loco y el mundo cuerdo. Era que el mundo entero había sido sometido a una forma de ceguera selectiva. Estaban siendo protegidos de la verdad, o peor, ya no eran capaces de procesarla.
Me asomé a la ventana otra vez. La esfera ardiente seguía allí, una hoguera celestial que nadie más parecía notar. Ya no era una pregunta sobre mi salud mental. Era una pregunta sobre la salud de la realidad misma. El primer indicio de que no estaba solo en mi visión llegó en forma de un susurro. Oí a nuestro vecino, Sergio, hablando en el pasillo con su novia, Lucía. La puerta estaba entreabierta y su voz, normalmente jovial y ruidosa, era baja y reverente. «Es hermosa, ¿verdad?», decía, como si por fin se hubiera quitado la máscara. No hablaban de nada terrestre. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que ellos también la veían. No me sentí aliviado. Me sentí cazado. Había otros que veían la verdad, pero su tono no era de miedo, era de adoración. Me recosté contra la puerta, el corazón desbocado. El mundo no estaba ciego, estaba dividido, y yo estaba en el lado equivocado de un cisma que no entendía, mirando un faro en llamas que para algunos era una señal de advertencia, y para otros, una invitación. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de disimulo. Fingía tomar la dosis extra que Mateo me dejaba. Fingía que la luz anaranjada que se filtraba por mi ventana por la noche era solo el resplandor de las farolas. Fingía que no pasaba horas buscando en la red profunda cualquier mención de ojo naranja o luna sangrante. Pero el mundo exterior comenzaba a mostrar sus propias fisuras, y éstas se manifestaban en la inquietante calma de mis vecinos. Sergio, el vecino del 3B, solía ser el tipo de persona que evitabas en el ascensor, siempre con música demasiado alta o un comentario fuera de lugar. Ahora, su comportamiento era de una serenidad antinatural. Me lo encontré en el pasillo y en lugar de su habitual saludo brusco, me sonrió. Una sonrisa amplia, beatífica. «Noches preciosas, ¿verdad, Javier?», dijo, sus ojos fijos en los míos. Claras, reveladoras. No había pregunta en su voz, sino una afirmación, una prueba. La anomalía se intensificó con Lucía, su novia. Ella era la que me daba verdadero miedo. Tenía una forma de moverse, una gracia fluida y depredadora. Una tarde llamó a mi puerta. «Sergio y yo vamos a hacer una pequeña reunión en el parque esta noche», dijo, su voz un murmullo melódico. «Solo para apreciar la vista. Nos encantaría que vinieras. Creo que entenderías». Su invitación no era amistosa, era una citación. El uso de la palabra «entenderías» fue como una llave girando en una cerradura dentro de mi cabeza. Me negué, inventando una excusa sobre no sentirme bien. Su sonrisa no vaciló. «La claridad llegará, Javier. A todos nos llega». Cuando cerró la puerta, me di cuenta de que no estaba siendo reclutado para un club de astronomía. Estaba siendo sondeado. Me veían como uno de los suyos, alguien cuyo despertar era inminente. La idea de que mi condición, mi enfermedad, fuera la razón por la que podía ver la verdad era una ironía cruel. El desafío se materializó una noche. Incapaz de dormir, miraba por la ventana cómo el resplandor de la luna en llamas pintaba patrones mórbidos en la calle. Vi a un pequeño grupo reunido en el parque de enfrente. Eran una docena, tal vez más. Lucía estaba en el centro, no hablando, sino simplemente de pie, con la cabeza inclinada hacia el cielo. Los demás la rodeaban, inmóviles, como estatuas en un jardín profano. No era una reunión, era una congregación. Mi atención se desvió hacia una figura solitaria en el borde del parque, medio oculta por las sombras de un viejo roble.
Era Ramiro, el hombre sin hogar que a veces dormía cerca del contenedor de basura. Siempre había estado perdido en su propio mundo de murmullos y gestos erráticos. Pero esa noche estaba quieto, completamente quieto, y miraba fijamente a la luna, su rostro demacrado bañado en esa luz naranja que solo unos pocos podíamos ver. No había locura en su postura, sino una concentración absoluta. De repente, como si sintiera mi mirada, su cabeza giró y sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia. No había forma de que pudiera verme desde allí, en la oscuridad de mi apartamento, pero lo hizo. Hubo un instante de reconocimiento mutuo, un puente de terror compartido a través del abismo. Luego se levantó y se desvaneció en la oscuridad, dejándome con el corazón latiendo con fuerza. Él no solo la veía, él la entendía. La situación había escalado. Ya no se trataba de mi percepción contra la del mundo. Se trataba de dos mundos coexistiendo en el mismo espacio, separados por un velo perceptual. Y el otro mundo, el mundo de la luna en llamas, estaba empezando a organizarse. Tenían líderes como Lucía, tenían acólitos como Sergio, y tenían oráculos extraños como Ramiro. No me estaban mintiendo ni tratando de engañarme. Me estaban invitando a cruzar el umbral. El miedo se transformó. Ya no era el miedo a la locura, sino el miedo a la cordura. Porque si ellos estaban cuerdos, si la luna en llamas era la verdadera realidad, entonces el universo era infinitamente más aterrador de lo que mis peores delirios habían imaginado jamás. La invitación de Lucía seguía resonando en mi cabeza, no como una amenaza, sino como una promesa. La promesa de la claridad. Y parte de mí, la parte más cansada y rota, se preguntaba qué pasaría si aceptaba. La necesidad de respuestas me consumía más que el miedo. Tenía que encontrar a Ramiro. Pasé 2 días buscándolo por los callejones y parques que solía frecuentar, sintiéndome como un fantasma persiguiendo a otro. Finalmente, lo encontré acurrucado detrás de un restaurante de comida rápida, no murmurando incoherencias, sino dibujando patrones complejos en el polvo con un dedo huesudo. Espirales dentro de espirales, geometrías que parecían doler a la vista. Ramiro, dije en voz baja. Él no se sobresaltó. Levantó la cabeza lentamente y sus ojos, que siempre habían sido nublados y distantes, ahora eran de una claridad cristalina y aterradora. Eran los ojos de alguien que ha mirado directamente al sol y ha sobrevivido, pero ha quedado marcado por la luz. «Sabía que vendrías», graznó, su voz rasposa por el desuso. «Tú también oyes la nueva canción, ¿verdad?» Me arrodillé a su lado, ignorando el olor agrio de la basura. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esa luz?» Él soltó una risa seca, un sonido como de hojas muertas siendo aplastadas. «No es una luz, es una voz. La piedra en el cielo no fue golpeada, niño. Fue afinada, como un diapasón. La golpearon para que cantara la nota correcta, para despertarlo. Mi sangre se heló. ¿Despertar a quién?» Ramiro se inclinó hacia mí. Su aliento era un hedor a podredumbre y a una sabiduría terrible. «Al que duerme, al que sueña con nosotros. Siempre ha estado ahí, envuelto en silencio». La roca gris era su cuna y su celda. Ahora la cuna se ha roto. Sus palabras no eran las de un loco. Tenían una estructura, una lógica interna que era más espantosa que cualquier delirio. Hablaba de la luna como si fuera una construcción,
una prisión. Me contó fragmentos de una verdad devastadora, no en un discurso coherente, sino en ráfagas de imágenes y frases rotas. Mi cabeza, las viejas voces se han ido, susurró, tocándose la sien. El padre Abruzzo, mi madre, todos se callaron, pero ahora hay ecos. Oigo otros lugares, otros cielos. Describió ciudades de cristal bajo soles gemelos que se volvían negras y océanos de metano donde la vida susurraba en frecuencias. Otros errores, repitió. Tantos errores. La cura de Ramiro no le había traído la paz. Le había abierto la mente a una biblioteca de apocalipsis. Su locura anterior había sido un escudo, un ruido blanco que lo protegía de la señal cósmica. Ahora que el escudo había caído, estaba ahogándose en la verdad. Ellos creen que es una bendición, dijo, y supe que se refería a Lucía y su culto. Creen que el soñador nos liberará del dolor, pero no entiendes, no hay liberación. Solo hay una puerta que se abre a una habitación más grande y más oscura. Me agarró el brazo, su mano era sorprendentemente fuerte. La luna no es una roca, es un prisma, un filtro. Procesa las almas, las ablanda, las prepara para que él pueda alimentarse. La luz anaranjada es el calor de su aliento al despertar. La revelación me golpeó con fuerza física. Esto no era una invasión, era una cosecha. Y la humanidad era el cultivo, madurando lentamente bajo la luz de un sol enfermo. Le pregunté por qué me contaba esto. ¿Por qué a mí? Su mirada se volvió lejana. Porque tú estás roto de la manera correcta, dijo. Tu mente ya tiene grietas. La luz entra por ellas de forma diferente. No te quemas tan rápido. Aún puedes elegir de qué lado del cristal quieres estar. Se levantó, sus articulaciones crujiendo. Pero no tardes, el festín está a punto de comenzar. Se alejó, dejándome arrodillado en la inmundicia, temblando. La verdad, o al menos un fragmento de ella, era peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. No estábamos siendo invadidos por algo de fuera. Estábamos siendo reclamados por algo que siempre había estado dentro, mirándonos desde detrás de un velo de piedra y silencio. Y el impacto no había sido un ataque. Había sido el sonido de la campana llamando a cenar. Las palabras de Ramiro eran un veneno que se extendía por mis venas, una verdad demasiado grande para mi cráneo. Me arrastré de vuelta al apartamento, un refugio que ahora se sentía como una jaula de papel. La revelación de que la luna era una prisión me obsesionaba, pero fue la frase de Ramiro: tú estás roto de la manera correcta, la que me impulsó a hacer algo que no había hecho en años: abrir el baúl cerrado con llave al pie de la cama de mi padre, el baúl de mi madre. Andrés estaba en el salón, desmayado en su sillón, una botella vacía rodando suavemente sobre la alfombra. El hedor a alcohol era un sudario en el aire. Con manos temblorosas, forcé la cerradura oxidada. Dentro, debajo de sábanas amarillentas y ropa que aún conservaba un vago aroma a lavanda, encontré sus diarios. Pequeños cuadernos de cuero, llenos de una caligrafía elegante que se volvía cada vez más errática hacia el final. Me senté en el suelo y empecé a leer. Al principio eran las crónicas de una joven esposa y madre. Hablaba de Mateo como un niño serio y de mí como un bebé sensible que lloraba sin motivo aparente. Pero entonces las entradas cambiaron. Empezó a describir el rostro equivocado en el cielo. Escribió sobre una luna que a veces sonreía con demasiados dientes
y emitía un resplandor febril. Eran mis mismas visiones, descritas con una prosa poética y aterradora, décadas antes de que yo naciera. 14 de junio de 1998. Andrés no lo ve. Le ruego que mire, y él solo ve la vieja y pálida luna. Me dice que estoy cansada, que necesito descansar. Pero yo sé lo que veo. Es un ojo que no parpadea y nos observa. Siento su mirada en mi piel, incluso a través de las paredes. Anoche soñé que cantaba, y el sonido hizo que el vidrio de las ventanas se agrietara. La fractura en mi familia no había comenzado conmigo. Yo era solo un eco. Mi madre, Claudia, había visto la misma verdad, y la había matado. La última entrada era de una sola línea, escrita con una mano temblorosa. Él me prometió silencio si yo me callaba. El suicidio de mi madre ya no era un misterio de depresión posparto. Fue un sacrificio. O quizás solo era una forma de escapar. La distancia entre Mateo y yo crecía rápido. Preocupado, buscó ayuda fuera de la medicina. Una noche lo oí hablar por teléfono. Mencionó a Lucía. Ella dice que no está enfermo, le dijo a alguien. Solo está sintonizado y que hay una forma de ajustar la frecuencia, de hallar calma en la señal. Días después, Mateo vino a hablar conmigo. Vamos a ir a una de sus reuniones, Javi, solo para escuchar. No tienes que creer nada, pero la gente allí parece tranquila, feliz. ¿No quieres sentirte así, aunque sea por una hora? Su rostro estaba lleno de una esperanza sincera y desgarradora. No veía el culto, la manipulación. Veía una comunidad, una cura. Veía la serenidad de los convertidos y la confundía con la salvación. La confrontación era inevitable. Ella te está mintiendo, Mateo, le dije, mi voz temblando de rabia y miedo. No es paz lo que ofrecen, es rendición. Le mostré los diarios de mamá. Se sentó y los leyó, su rostro palideciendo con cada página. Cuando terminó, levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Ella estaba enferma, Javi, como tú, susurró. Esto solo prueba que es algo genético. Por eso tenemos que probar algo diferente, lo que sea. Ese fue el momento en que lo perdí. Había visto la misma evidencia que yo, pero su conclusión era la opuesta. Mi enfermedad era su ancla, la explicación racional que le permitía ignorar la monstruosa verdad. Para salvarme, prefería creer que estábamos genéticamente malditos antes que aceptar que el cielo sobre nuestras cabezas estaba fundamentalmente roto. La fractura ya no era solo perceptual, era ideológica, emocional. Una guerra civil librada en el pequeño espacio de nuestro apartamento. Mientras Mateo se inclinaba hacia la falsa promesa de luz del soñador, yo me hundía en la oscuridad heredada de mi madre, aferrándome a su locura como la única verdad que quedaba. Y nuestro padre, el epicentro silencioso de esta tragedia, seguía durmiendo en su sillón, habiendo elegido el olvido mucho antes de que nos dieran a elegir. La ilusión de que esto era un asunto privado, una batalla librada dentro de las paredes de mi mente y de mi hogar, se hizo añicos una noche de viernes. Mateo me convenció de que al menos observara desde la distancia. Solo mira, Javi, desde el balcón. Verás que no hay nada que temer. Su súplica estaba teñida de una desesperación que me desarmó. Acepté, más por él que por mí. Fue un error catastrófico. Abajo, en la plaza central de la ciudad, se había congregado una multitud. Cientos de personas. No había pancartas, ni cánticos, ni la energía caótica de una protesta. Solo un silencio expectante.
En el centro, sobre un escenario improvisado, estaba Lucía. No gritaba ni predicaba. Simplemente hablaba, su voz amplificada por un sistema de sonido, un murmullo íntimo que parecía llegar a cada individuo personalmente. Hablaba de la soledad del cosmos y del dolor de ser una conciencia aislada. Su discurso era una obra maestra de seducción psicológica. No hablaba de un Dios o de un Salvador, sino de una resonancia, una conexión. Y mientras hablaba, la luna en llamas sobre ella pareció intensificar su brillo. Su luz anaranjada bañaba a la multitud, y vi cómo los hombros tensos se relajaban, cómo los rostros angustiados se suavizaban en una expresión de éxtasis vacío. Era como ver a un encantador de serpientes hipnotizar a un foso lleno de ellas. Fue entonces cuando los vi. Al principio, pensé que eran distorsiones en mi visión, un efecto secundario del estrés. En los bordes de la multitud, en los tejados de los edificios circundantes, había figuras. Estaban inmóviles, recortadas contra el resplandor naranja. No parecían del todo humanas. Sus proporciones eran sutilmente incorrectas, sus miembros demasiado largos, sus posturas demasiado rígidas. Vestían ropas sencillas y oscuras, casi uniformes, que les valdrían el apodo con el que los conocería más tarde: las camisas marrones. Mi aliento se atascó en mi garganta. No eran parte del culto. Observaban la escena con una intensidad depredadora, como biólogos estudiando una colonia de insectos, o quizás como exterminadores evaluando una infestación. Su presencia introducía una variable completamente nueva y aterradora en la ecuación. No éramos solo nosotros y el culto. Había una tercera facción, silenciosa y observadora, y su quietud era más amenazante que el fervor de la multitud. De repente, la atención de una de las camisas marrones, una figura en el tejado de enfrente, se desvió de la multitud y se fijó directamente en nuestro balcón. No había forma de que pudiera distinguirme en la oscuridad, pero sentí su mirada como un pinchazo físico. Sentí un sondeo, una curiosidad fría y analítica que recorrió mi mente. Entendí en ese instante que ellos también podían ver de una manera que otros no podían, y me habían detectado. La sensación de seguridad, por ilusoria que fuera, se evaporó. Ya no estaba escondido, estaba expuesto, atrapado entre dos fuerzas incomprensibles. Por un lado, el culto seductor de Lucía, que me veía como un converso potencial. Por otro, estos observadores silenciosos y alienígenas que me veían como, no lo sabía, una anomalía, un espécimen, una amenaza. ¿Lo ves, Javi?, susurró Mateo a mi lado, sus ojos fijos en la calma extática de la multitud, ciego a los vigilantes en las sombras. Es paz, es lo que necesitas. Su voz, que antes me reconfortaba, ahora sonaba como el canto de una sirena, llamándome hacia las rocas. Me aparté de él y me metí dentro, cerrando las cortinas con fuerza. La guerra ya no estaba en el cielo ni en mi cabeza. Estaba en las calles. Y yo estaba atrapado en medio, un soldado sin bandera en un campo de batalla invisible. El mundo ya no era un lugar seguro con focos de locura. Era un manicomio a cielo abierto con ilusiones de cordura. El sistema que me mantenía a flote, por precario que fuera, se desintegró en una sola noche. Comenzó con Mateo. Ya no era mi hermano tratando de ayudar. Era un misionero con una fe inquebrantable. Entró en mi habitación, sus ojos brillando con el fervor de los recién convertidos. No había agresividad en él,
lo que lo hacía aún más aterrador. Su calma era absoluta, su convicción, una muralla. «Javier, tienes que venir», dijo, su voz suave pero inflexible. «Lucía quiere hablar contigo. Ella entiende por lo que estás pasando. Ella puede guiarte a través del ruido hacia la canción». Hablaba con las metáforas del culto, el lenguaje de la resonancia y la sintonía. «El dolor es una elección», continuó, sentándose en el borde de mi cama. «Es solo estática. El soñador ofrece el silencio, la verdadera paz, la que mamá nunca pudo encontrar. El uso del recuerdo de nuestra madre como arma fue la traición final». Me levanté de un salto, una furia fría recorriéndome. «No te atrevas a hablar de ella», grité. «Ella vio lo mismo que yo y la mató. Esto no es paz, es aniquilación». Nuestra discusión atrajo a nuestro padre. Por primera vez en meses, Andrés estaba sobrio. Sus ojos estaban rojos pero claros. Había escuchado todo. Se apoyó en el marco de la puerta, una figura encorvada y rota. «Tu madre», comenzó, su voz un susurro ahogado. «La noche que murió, me rogó que mirara con ella. Y lo hice. Por un segundo, lo vi. El cielo se abrió y había un ojo de fuego mirándome. Vi el rostro equivocado en el cielo. Su confesión cayó en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo profundo. Cerré los ojos», continuó, las lágrimas surcando su rostro curtido. «Le dije que estaba loca. Elegí el alcohol, elegí el olvido. Es más fácil vivir en un infierno que conoces». En ese momento, la puerta principal se abrió. Lucía entró, flanqueada por Sergio y otros 2 miembros de su culto. No forzaron la entrada. Mateo les había abierto. La calma de Lucía llenó la habitación, una presencia opresiva y dulce. «No hay necesidad de pelear», dijo, su mirada fija en mí. «Solo hemos venido a ofrecer claridad». Will se interpuso entre nosotros. «Es por tu bien, Javi. Tienes que dejar de luchar». El colapso fue total. Mi hermano, mi único aliado, me había entregado. Mi padre, paralizado por su propia cobardía y culpa, no podía hacer nada. Mi hogar, el último santuario, había sido profanado. Estaba rodeado. No había escapatoria. Me sentí como un animal en una trampa. El pánico me subía por la garganta. Miré de Mateo a mi padre, buscando una grieta en su resolución, una chispa del pasado. No encontré nada, solo la fe ciega de uno y el arrepentimiento paralizante del otro. Fue el instinto, no el pensamiento, lo que me salvó. Mientras Lucía daba un paso hacia mí, con la mano extendida en un gesto de falsa bienvenida, me lancé hacia la ventana. La abrí de un tirón y salté a la escalera de incendios, el metal frío y oxidado gimiendo bajo mis pies. Oí los gritos de Mateo detrás de mí, una mezcla de sorpresa y angustia. No miré hacia atrás. Descendí los 3 pisos a una velocidad de vértigo, mis manos raspadas, mis pulmones ardiendo. Aterricé en el callejón de abajo, tropezando pero sin caer. Corrí sin rumbo, el sonido de la ciudad envolviéndome, las luces de neón manchando mis lágrimas. Estaba solo, completamente solo. Mi familia, mi hogar, mi historia, todo había sido consumido por la luz naranja de la luna. Ya no era un hijo o un hermano, era un fugitivo, un hereje en un mundo que se arrodillaba ante un nuevo y terrible Dios. Mi reconfiguración había comenzado. Durante días viví en las sombras, un fantasma en mi propia ciudad. Dormía en edificios abandonados, comía lo que podía robar,
La paranoia era mi única compañera. Cada transeúnte era un posible seguidor del culto, cada susurro una amenaza. Pero el miedo a ser encontrado por Lucía era superado por un terror más profundo. El recuerdo de la mirada de la camisa marrón. Sabía que ellos también me estaban buscando. Me encontraron en el sótano inundado de un viejo teatro. No hubo persecución ni violencia. Simplemente estaban allí cuando desperté. 2 de ellos. Su quietud era absoluta. Su presencia absorbía el sonido a su alrededor. El pánico me atenazó, pero no podía moverme. Uno de ellos levantó una mano, no en amenaza, sino en un gesto para que me calmara. Y entonces la comunicación comenzó. No eran palabras. Eran imágenes, conceptos, emociones puras proyectadas directamente en mi mente. Fue como tener un universo entero vertido en mi cráneo en un instante. Vi su mundo, una realidad de geometrías complejas y luz sensible, vibrando en una armonía que nunca habíamos conocido. Y vi su caída. Vi al coro de la Fome, una plaga de conciencias depredadoras que no consumían materia, sino significado. Vi cómo borraban civilizaciones enteras no con armas, sino haciendo que olvidaran cómo existir. El soñador, me mostraron, era un solista de ese coro. Una entidad particularmente poderosa que fue capturada hace eones por una civilización antigua y vasta, los que ellos llamaban los arquitectos silenciosos. La luna no era solo una prisión, era una máquina compleja, un amortiguador ontológico diseñado para mantener la esencia del soñador contenida, su canción reducida a un murmullo indetectable. El impacto del objeto no fue un accidente, fue un acto deliberado de sabotaje por parte de otro adorador del coro, un intento de liberar a su Dios. Me mostraron su propia historia. Eran refugiados, los últimos supervivientes de su plano, huyendo a través de las dimensiones del coro. Su llegada a la Tierra no fue una elección, sino un aterrizaje de emergencia. Su agenda era simple y brutalmente pragmática. El soñador no podía ser liberado. Si su canción se desataba por completo en esta realidad, la convertiría en otro festín para el coro. Su lealtad no era con la humanidad. Era con la supervivencia, la suya propia y la de cualquier realidad que aún no hubiera sido consumida. La virada estratégica llegó con su revelación final. El culto del soñador, guiado por la conciencia amplificada de Lucía, estaba construyendo un altar en Columbus, Ohio, un lugar de gran confluencia de líneas ley energéticas. El altar no era para la adoración, era un amplificador psíquico masivo. Planeaban usar la energía emocional y devocional de miles de seguidores durante un ritual para generar una onda de choque conceptual, una frecuencia que haría añicos el sello final de la prisión lunar. Y entonces me mostraron el por qué me habían buscado. Tus grietas proyectaron en mi mente. La sensación era una mezcla de curiosidad clínica y respeto a regañadientes. Tu mente no es monolítica. La canción del soñador resuena en ti de manera diferente. No te rompe, te expande. Puedes acercarte al epicentro. Puedes llevar esto. Una de las figuras extendió su mano delgada. Flotando sobre su palma había un pequeño objeto metálico, no más grande que una moneda, que brillaba con una luz interna y fría. Un resonador ontológico. Su plan era desesperado. No podían acercarse al altar. Su propia naturaleza extradimensional sería detectada instantáneamente por el soñador. Pero yo sí podía.
Me necesitaban para llevar el resonador al corazón del ritual. Su propósito no era destruir al soñador, lo que consideraban imposible, sino usar la propia energía del ritual, invertida por el resonador, para reforzar el sello de la prisión, para volver a dormir al dios. Era una posibilidad entre 1.000.000. La aniquilación de tu especie es un resultado probable si fallas. Fue la última proyección, fría y sin emoción. Pero es preferible a la contaminación. La elección es tuya. Me dejaron con el resonador en la mano, su frío metálico una extraña fuente de consuelo. Por primera vez desde que todo comenzó, no estaba solo reaccionando. Tenía un propósito. Tenía un arma, aunque no la entendiera. La alianza era una pesadilla, una unión forzada con seres que me veían como una herramienta prescindible. Pero eran la única esperanza que quedaba. El tablero de ajedrez había sido revelado, y yo era un peón al que se le había dado la oportunidad de convertirse en rey, o de ser barrido del tablero para siempre. El viaje a Columbus fue una inmersión en un país extranjero que se parecía al mío. El culto ya no se escondía. Su influencia era una corriente subterránea que había salido a la superficie. Había carteles con espirales naranjas, el símbolo del soñador. La gente en las calles sonreía con una beatitud vacía. La atmósfera no era de opresión, sino de un festival inminente, una celebración de rendición masiva. El resonador ontológico, escondido en mi bolsillo, se sentía como un trozo de hielo contra mi piel, un recordatorio constante de mi misión solitaria y suicida. Las camisas marrones me habían dado instrucciones fragmentadas, proyecciones mentales que formaban un mapa de la ciudad y del lugar del ritual, el Capitolio del estado de Ohio. Me advirtieron que la comunicación cesaría una vez que entrara en el perímetro de la ciudad. La presión psíquica del soñador era demasiado intensa. Estaba solo. Me mezclé con las multitudes que afluían hacia el centro, sintiéndome como un virus entrando en un torrente sanguíneo. El plan era tan simple como aterrador. El resonador tenía dos funciones, me habían explicado. La primaria era reforzar el sello. Pero si eso fallaba, tenía una función secundaria, una de último recurso, desintonizar el altar. No destruiría al soñador, pero podría interrumpir el ritual el tiempo suficiente para... ¿Para qué? No lo habían especificado. Esa ambigüedad era la parte más difícil de soportar. Mi papel era ser un interruptor humano, una bala disparada con la esperanza de dar en el blanco correcto. La noche del ritual, el aire crepitaba con energía. Miles de personas llenaban los jardines del Capitolio. Estaban sentados en silencio, con los ojos cerrados, en un estado de meditación colectiva. En el centro, frente al edificio del Capitolio, se alzaba el altar. ¿No era de piedra o metal? Parecía hecho de luz solidificada y hueso oscuro, una estructura orgánica y geométrica que pulsaba en sincronía con la luna en llamas que colgaba directamente sobre él, más grande y más brillante que nunca. Me abrí paso entre la multitud, el corazón martilleándome contra las costillas. Cada rostro que pasaba era un recordatorio de lo que estaba en juego. Vi a familias enteras, a jóvenes, a ancianos, todos unidos en su deseo de escapar del dolor de la existencia. Por un momento, una duda venenosa me asaltó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo era el monstruo, tratando de negarles su paraíso? Aparté el pensamiento. Había visto las proyecciones de las camisas marrones.
Sabía qué tipo de paraíso ofrecía el coro de la fome. Lucía estaba en el altar, vestida con túnicas de un naranja intenso que parecían tejidas con la propia luz de la luna. A su lado, con una túnica similar pero más sencilla, estaba Mateo, mi hermano. Su rostro estaba sereno, sus ojos cerrados. Parecía haber encontrado la paz que siempre había anhelado, y la visión me partió el corazón. Él no era mi enemigo, era la primera víctima que yo conocía. Tomé una respiración profunda, mi mano cerrándose alrededor del resonador en mi bolsillo. Este era el momento, el contraataque, la acción decisiva. Empecé a moverme hacia el altar, usando el sigilo que había aprendido en mis días como fugitivo. La multitud estaba tan absorta en su trance que nadie me prestó atención. Cada paso era un acto de guerra contra un dios durmiente. Cuando estaba a solo unos metros del escenario, Lucía abrió los ojos y me miró directamente. No había sorpresa en su mirada, solo un reconocimiento tranquilo. «Llegaste, Javier», dijo una voz, no desde los altavoces, sino dentro de mi mente. «El que está roto, la nota final. Ven, ofrece tu dolor, completa la canción». Mateo abrió los ojos y me miró. No había reconocimiento, solo el vacío tranquilo de quien cree. Me estaba llamando al olvido, a compartir su fe. La acción final ya había comenzado. Y yo era el único que sabía que no era una invitación, sino el inicio de la batalla final por la realidad misma. En el instante en que la mirada de Lucía me atrapó, el mundo se silenció. El murmullo de la multitud, el zumbido de la ciudad, todo se desvaneció. Solo quedaba el latido ensordecedor de mi propio corazón y la presión de su voluntad sobre la mía. «No luches más», resonó en mi cráneo, una voz de miel y veneno. «La lucha es el sufrimiento. Entrégate». Vi a Mateo dar un paso hacia el borde del altar, su mano extendida, una réplica de la pesadilla en mi antiguo apartamento. El altar detrás de ellos cobró vida. La estructura de hueso y luz se abrió como un iris, revelando no un portal a otro lugar, sino una herida en la realidad. Las visiones que se filtraron no eran para la mente humana. Vi ciudades construidas con la geometría de la pena. Sus habitantes eran ecos de angustia. Vi estrellas muertas que eran los cadáveres de deidades olvidadas, flotando en un mar de nada. Vi el silencio donde una vez existió una civilización, tan completamente borrada que ni siquiera su ausencia dejó un hueco. Era una ventana al festín del coro de la fome. El pánico me dio fuerzas. Saqué el resonador del bolsillo. Su luz fría se intensificó, luchando contra el resplandor naranja del altar. «¡Mateo!», grité, mi voz real sonando delgada y patética en la inmensidad psíquica. «¡Despierta! Esto no es la salvación». Por un instante, una flicker de confusión cruzó el rostro de mi hermano. Una arruga en su frente, un temblor en su mano. La conexión, el recuerdo de quién era, luchó por salir a la superficie. Ese instante de duda fue todo lo que Lucía necesitó. Su poder se abalanzó sobre mí. No fue un ataque físico, fue una deconstrucción. Sentí cómo mis recuerdos se deshilachaban, cómo mis miedos se convertían en armas contra mí mismo. El rostro de mi madre, Claudia, apareció ante mí, susurrando que la paz estaba en el silencio. El rostro de mi padre, Andrés, me acusaba de prolongar el dolor. Me arrodillé, abrumado, el resonador a punto de caer de mi mano. Fue entonces cuando lo vi en el cielo. 5 puntos de luz,
moviéndose a una velocidad imposible. Las llaves de las que habían hablado las camisas marrones estaban llegando. La caballería cósmica, los carceleros, venían a cerrar la puerta, pero eran demasiado lentos. Lucía y el altar estaban alcanzando su crescendo. Con un último gramo de voluntad, me levanté. El rostro de Mateo, en su breve momento de conflicto, me dio el ancla que necesitaba. No luchaba por la humanidad, un concepto demasiado vasto. Luchaba por el hermano que me había preparado el café cada mañana, el que me había leído cuentos para ahuyentar las pesadillas. Corrí hacia el altar. Los acólitos del culto intentaron detenerme, pero eran lentos, torpes en su trance. Llegué al borde del escenario y me enfrenté a Lucía. Su rostro ya no era humano. Era una máscara de éxtasis y poder, sus ojos dos pozos de luz naranja. Me agarró, no con las manos, sino con zarcillos de pura fuerza de voluntad, y me obligó a mirar hacia arriba, hacia la luna en llamas. «¡Mira!», ordenó su voz mental. «¡Mira y sé libre!». El contacto fue absoluto. La luz naranja me inundó. Pero como habían predicho las camisas marrones, mi mente rota no se hizo añicos. Se expandió. Vi la verdad en el corazón de la luna. No había una entidad sentada en un trono. No había un monstruo con garras y dientes. Había una ausencia, un vacío con la forma de un dios, un hambre tan pura y tan vasta que se había convertido en una conciencia. El soñador no era algo, era la falta de algo, y anhelaba llenarse con la sustancia de la realidad. En ese momento de claridad cósmica, supe qué hacer. Las llaves estaban a segundos de impactar. El plan A, reforzar el sello, ya no era una opción. El sello ya estaba roto. Solo quedaba el plan B. Ignorando a Lucía, a Mateo, al cielo en llamas, apreté el resonador y lo arrojé al corazón de la herida abierta en el altar. El encuentro con lo absoluto no fue una batalla, fue una elección. El resonador ontológico no explotó, se disolvió. En el instante en que tocó la fisura en el altar, emitió una única nota, un sonido que no era sonido, una vibración que sacudió los cimientos de la percepción. El resplandor naranja del altar parpadeó, cambió de color a un azul eléctrico y luego se invirtió, colapsando sobre sí mismo con una fuerza implacable. En lugar de reforzar el sello de la prisión, mi acción, la función de último recurso, había desintonizado el amplificador en el momento de máxima potencia. El efecto fue catastrófico. La energía psíquica acumulada por miles de devotos, en lugar de ser proyectada hacia la luna para romper el sello, rebotó. Fue un grito psíquico que barrió la plaza. La multitud cayó al suelo como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos, no muertos, sino vaciados, sus mentes borradas por la retroalimentación. Lucía gritó, un sonido real y humano esta vez, mientras la luz la consumía desde dentro, desintegrándola en polvo brillante. Miré a Mateo. Estaba en el epicentro de la onda expansiva. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi a mi hermano de nuevo. El miedo, el amor, la confusión, todo regresó en una avalancha. Javi susurró, su mano extendida, no como un heraldo, sino como un hermano buscando a otro. Y entonces la ola lo alcanzó. No hubo sangre ni violencia. Simplemente se desvaneció. Su conciencia, su ser, fue borrado de la existencia, una nota borrada de la sinfonía de la realidad. Arriba, las 5 llaves cósmicas llegaron a un objetivo que ya no estaba sintonizado con ellas.
Sin la frecuencia del altar para guiarlas, su propósito se desvió. En lugar de converger para reforzar el sello, impactaron la superficie de la luna con la fuerza bruta de 5 apocalipsis. La esfera naranja se fracturó. Grietas de luz blanca pura se extendieron por su superficie, y entonces la prisión milenaria explotó. No fue una explosión de roca y polvo, fue una explosión dimensional. Un torrente de luz silenciosa e ideas crudas se derramó sobre el sistema solar. El soñador, el vacío consciente, ya no estaba contenido. Sin su prisión física, su esencia se dispersó, liberada, no como una entidad física que desciende a la Tierra, sino como algo mucho peor, como un gas, como un virus, como una idea. Su hambre, su lógica vacía, llovió sobre el planeta, no en la materia, sino en la conciencia. Caí de rodillas, el único testigo consciente de la verdadera naturaleza del desastre. Habíamos ganado la batalla, pero al hacerlo, habíamos desatado la guerra a una escala inimaginable. Habíamos intentado matar al monstruo en su jaula y, en nuestro fracaso, habíamos demolido la jaula y liberado al monstruo en el mundo. La consecuencia de mi acción fue absoluta. La transformación fue irreversible. Me quedé allí, en medio del silencio de miles de mentes en blanco, bajo un cielo que ya no tenía luna. Solo un anillo resplandeciente de escombros dimensionales y la persistente sensación de una presencia que ya no estaba allá arriba, sino en todas partes. El conocimiento fue la carga que adquirí. La pérdida fue mi hermano. Y la transformación fue para el mundo entero. Ya no vivíamos bajo la amenaza de un Dios prisionero. Ahora vivíamos dentro de la mente de un Dios libre. Han pasado meses. El mundo se llama a sí mismo el mundo posterior a la noche silenciosa. Los científicos luchan por explicar las consecuencias físicas. Sin la luna, las mareas se han vuelto erráticas, bestias impredecibles que devoran costas sin previo aviso. El clima es un caos de extremos, estaciones que se mezclan y se contradicen. La Tierra, despojada de su antiguo compañero gravitacional, se tambalea en su eje como un trompo moribundo. Pero ese es el menor de los horrores. La verdadera plaga es interna, invisible. La idea del soñador, liberada de su prisión, se ha arraigado en la psique humana. Se manifiesta de 1000 maneras. Un nuevo movimiento filosófico, el nihilismo extático, se extiende por todo el mundo, predicando la alegría de la no existencia. Las tasas de suicidio se han disparado, pero ahora se les llama graduaciones o retornos al silencio. El arte se ha vuelto abstracto y frío, obsesionado con patrones de vacío y geometría negativa. Mi mente, la mente rota que me permitió ver la verdad, ahora está entera, clara, estable. El choque cósmico, la exposición directa al absoluto, de alguna manera cauterizó las viejas heridas, realineó lo que estaba torcido. Soy funcional, estoy cuerdo, y estoy completamente solo en mi cordura, porque soy uno de los pocos que recuerdan por qué el mundo está enfermo. Recuerdo el rostro de mi hermano en su último segundo de humanidad. Recuerdo el calor de la luna en llamas. Los miles de personas en Columbus despertaron sin recuerdos, solo con un vago sentimiento de paz y un anhelo por el vacío. Se han convertido en los nuevos profetas. El culto no murió, simplemente se disolvió en la cultura general. Andrés, mi padre, está entre ellos. Encontró su paz, no en el fondo de una botella, sino en la aceptación de la nada.
A veces lo visito. Me sonríe con ojos vacíos y me habla de la belleza de dejar ir. Las camisas marrones se han ido. Antes de partir, uno de ellos me dejó una última proyección mental. No era una disculpa ni una advertencia, era una declaración de hechos. El huésped se ha vuelto el anfitrión. Esta realidad está perdida. Continuamos nuestra huida. No nos sigas. Su guerra continúa en otro lugar. La nuestra acaba de empezar y ya la hemos perdido. A veces, por la noche, miro hacia el cielo. El anillo de escombros brilla con una luz pálida y fantasmal. No hay consuelo en las estrellas. Sé lo que hay ahí fuera. Sé del coro de la fome y sé que la caída de nuestro mundo es solo una nota pasajera en su terrible sinfonía. Entiendo la broma cósmica final. En nuestro intento desesperado por enjaular a un Dios, lo hemos hecho omnipresente. Lo liberamos de las limitaciones de la física y lo convertimos en parte de nuestra propia naturaleza. La lucha ya no es contra un monstruo en el cielo. Es contra el susurro en la parte posterior de tu propia mente que te dice que rendirse es hermoso, que el silencio es el objetivo final. El soñador no ganó destruyéndonos, ganó convirtiéndose en nosotros. La luna ya no está en llamas, pero la condena no era el fuego. Era la oscuridad que vendría después. Una oscuridad que ahora llevamos dentro de nosotros, para siempre.